Tuvimos un excelente paso a nivel nacional en el espacio y también a nivel local hicimos una elección histórica, siendo la fuerza opositora más votada. Y bueno, dejando abajo espacios tradicionales como el radicalismo, inclusive espacios como el PRO, que quedó fuera en la contienda interna de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, eso nos posiciona como un espacio muy competitivo. La gente, de cierta manera, nos eligió como la fuerza que dé pelea ahora en octubre al oficialismo en Mar Chiquita. Y bueno, y ya hicimos una parte histórica que era en las PASO romper con el River y Boca, ¿no? Y bueno, y ahora vamos por octubre, bueno, hacer una elección de la mano de Javier Milei a nivel nacional que se pueda definir en octubre. Creemos de que hay grandes chances de que se defina la presidencia en primera vuelta y que bueno, que eso también nos impulse a nosotros a poder llegar a la intendencia a nivel local. Bueno, Cristian León es un vecino de Santa Clara del Mar, comerciante, tengo 44 años, soy padre de una hija de 14 y estudié administración de empresas. Pero más que nada lo que me trae a la política, pues soy una persona que siempre miré la política de afuera, siempre la miré como mala palabra. Me empecé a involucrar en pandemia, ¿sí? Viendo un montón de necesidades y muchos reclamos que no eran escuchados. Y justamente soy un vecino que al no sentirse escuchado y no sentirse representado por los espacios políticos tradicionales, allá ya en pandemia, emprendimos un desafío enorme que era constituir un partido vecinal nuevo, que es Vecinos Unidos por Mar Chiquita, que bueno, la sede es esta misma que estamos ahora con La Libertad Avanza en Montreal y Bruselas en Santa Clara del Mar. Y bueno, y empezamos con ese sueño de en principio una junta vecinal, después armar el partido y participamos en las legislativas. Bueno, y ese resultado, yo no fui candidato, si bien me habían ofrecido no solo a nivel local, sino en esa oportunidad también hay un partido a nivel nacional que me ofreció una candidatura de senador provincial que rechacé. La idea mía en política fue participar y poner mi grano de arena para eso que a veces uno desde la queja, ¿no? En una charla, un café con un amigo, una comida con la familia fin de semana, o en las redes muchas veces que ve que la gente se queja, que no quede ahí, hacer algo, tomar acción, digamos, y bueno, y en ese camino que emprendimos, llegó esta posibilidad de acompañar a Javier Milei desde hace ya más de 1 año y medio. Así que bueno, nos dio la posibilidad de que mucha más gente nos conozca, ¿no? Porque hoy en día Javier Milei representa en la política argentina la esperanza, entonces en todos lados que vos vas, por lo menos te escuchan, te abren las puertas y te escucha la gente porque quiere conocer las propuestas de Javier y las nuestras a nivel local. Y bueno, y Cristian León, resumiéndote, es un vecino más que, como te decía, al no sentirse representado ni escuchado, decidió meterse, como dice Javier, en el barro, porque de la tribuna puedes aplaudir o tirar piedra, pero bueno, los partidos se ganan en la cancha y bueno, decidimos participar en lo que es política. La política descubrí que es buena, que lo que tenemos son malos ejemplos, que son los políticos. Ese también es un poquito el mensaje que le queremos transmitir a la juventud, ¿no? Cuando hablamos siempre con chicos de todas las localidades, que se involucren, que participen, porque ellos son los que tienen que ir definiendo el futuro que quieren para ellos, en los lugares en donde cada uno vive. Entonces, bueno, un poco la idea mía es poner mi granito de arena. En este caso me acompañan un montón de valientes en la lista. Y bueno, yo soy un simple ciudadano que quiere que el lugar donde vivimos, donde todos elegimos vivir, porque bueno, Mar Chiquita es un partido muy diverso en idiosincrasias. Tenemos por un lado el Mediterráneo, con una cultura más rural o de campo, por llamarlo de alguna manera, y bueno, y tenemos lo que es la costa, que ha crecido muchísimo en los últimos años, con gente que sobre todo por ahí no es nativa de acá, pero sí eligió con todo derecho del mundo como su lugar en el mundo. Y bueno, la idea es que las cosas que todos sabemos que se necesitan, que haya prioridades, que el vecino sea de verdad escuchado. Sí, así que bueno, Cristian León va a ser una persona que va a ser un vecino que va a estar en el Consejo no deliberante, sino en el Ejecutivo, si la gente nos acompaña en octubre con el voto, representando a los vecinos, representando las necesidades de los vecinos, como es la salud. No puede ser que en el 2023 todavía tengamos que hablar de gente que va a una salita y que porque no hay un médico se muere. Pasó en reiteradas ocasiones en distintas localidades y es un problema que sigue sin la decisión política de resolverse. Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas como eso. Lo vinimos anunciando
anunciando desde el 2021, la campaña de nuestro partido vecinal, Patricia Heller, que es quien encabeza hoy nuestra lista de concejales, en la lista de La Libertad Avanza Mar Chiquita, se cansó de decir en distintos medios que había que redireccionar fondos porque escuchábamos constantemente ese reclamo del vecino que iba a la sala y no encontraba un médico y era cuestión de tiempo, porque se estaba jugando la ruleta rusa con la vida de la gente, que tengamos que lamentar una víctima. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, sigue la inacción política. Es más, te agrego un dato, a fines del 2022, cuando se aprueba el presupuesto del corriente año del 2023, concejales tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, que era el nombre en ese momento, aprobaron el presupuesto de este año reduciendo la inversión en salud. Entonces eso te muestra claramente que no hay una decisión política, que no tienen prioridades, se siguen con la obra pública, se siguen con las estatuas, donde hoy en día, estamos hablando en el partido de Mar Chiquita, se muere gente porque no hay médicos. Es una locura en el 2023 hablar de eso. Bueno, Cristian León es un simple ciudadano que quiere tratar de poner su grano de arena, porque me puede pasar a mí, le puede pasar, me ha pasado a familiares con el COVID, que han terminado en terapia intensiva, cuando acá le decían que se queden en la casa tomando paracetamol y haciendo reposo, y la situación era grave, y así cientos de casos. Eso es una de las cosas que más me moviliza, por eso te lo incluyo en la pregunta de quién es Cristian León. Es una persona que se preocupa por mí y por el metro cuadrado, el lugar donde vivo, que elegí para vivir, que las cosas básicas estén. O sea, a mí me gustaría estar en mi casa, no tengo la necesidad de hacer política, no vivo ni quiero vivir de la política, tengo mi actividad privada, como siempre lo tuve, de toda la vida, y bueno, y la idea justamente sería que estas cosas las hagan bien, los funcionarios que no funcionan, y que yo esté en mi casa con mi hija, o ocupándome de mi negocio, o pasando el tiempo libre en lo que yo quiera. Bueno, como te dije anteriormente, para mí no es una opción participar hoy en día o no en la política, porque cuando te involucras, empezás a recorrer, empezás a ver la realidad de los vecinos, no te queda mucha alternativa, digamos, de tratar de al menos hacer algo, poner tu granito de arena. Así que en ese camino estamos, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe en octubre, porque creo que es la única solución para cambiar de época. Estamos frente a un cambio de época, se va a ver a nivel nacional, vamos a tener a Javier Milei como el próximo presidente, y en ese contexto sería importantísimo que Mar Chiquita tenga un intendente del mismo color político para, bueno, todas las cuestiones que son necesarias realizar las podamos hacer en el corto y mediano plazo. Creo que La Libertad Avanza es el único espacio que es un imán para justamente de toda esa gente que está desencantada de la política tradicional, porque vuelvo a reiterar, la política es buena, pero los últimos años lo único que tenemos son malos ejemplos. Entonces creo que ese hartazgo tiene que venir, y tiene que venir, como te decía, un cambio de época que es, como dice Javier Milei, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Te lo traslado a nivel local. O sea, una Mar Chiquita distinta es imposible con lo mismo de siempre. Entonces, la manera de romper con eso es con gente que no venga de la política. Nosotros, a pesar de que ninguno tenemos experiencia política, tenemos experiencia, que creo que es lo que necesita la política para oxigenarse, gente que venga con experiencia en otras cosas, que tenga experiencia como profesional, que tenga experiencia con liderazgo, que tenga experiencia con algún área determinada. Y en nuestro equipo tenemos todo eso, o sea, desde la primer concejal, la licenciada Patricia Heller, el segundo es una abogada, la tercera es una médica, tenés una contadora y mucha gente que no está en el equipo, muchos profesionales que colaboran. Está el vicepresidente de la Rural, Martín Tigaud, que es parte de nuestro equipo y va a ser el secretario de producción si llegamos a la intendencia, que es una persona que conoce como nadie todo lo que es el ámbito rural, y bueno, lo vamos a complementar con acciones también de la costa, ¿no? Que hay propuestas y proyectos en el ámbito del área de producción. Porque nosotros, la lista de esta que estoy tan orgulloso de que me acompañe, porque la verdad que son valientes, gente que no tiene necesidad, no hace esto para sacar algo de la política, porque la política últimamente se transformó en algo en donde en vez de ir a servir, la gente se sirve de la política. Bueno, yo he logrado constituir, hemos logrado, porque somos un equipo en Mar Chiquita, un equipo de gente de bien, de gente trabajadora y gente que viene a servir, viene a aportar su grano de arena a la política, como fue la política en sus inicios, en las sociedades. Entonces, bueno, yo creo que hay que volver un poco a esas raíces y, bueno, aprovechar
que no todos son valientes y tampoco tienen la necesidad de exponerse, como te decía, políticamente, con lo que eso significa en un partido como el de Mar Chiquita, que enseguida está el dedo que te señala. Entonces, bueno, eso creo que ya pudimos romper con eso, que es un buen primer paso. Y justamente después de las primarias se vio muchísimo más como que la gente, como decirte de alguna manera, como que se anima, como que perdió el miedo. Nosotros automáticamente abrimos las puertas del local a la semana de las PASO, que estamos abiertos todos los días, pero el primer día empezaba a parar la gente en los autos a acercarse, a ver, a anotarse para fiscalizar para octubre, para ayudarnos a cuidar el voto, porque nos faltaron boletas en muchas mesas, nos faltaron los votos que estaban dentro de las urnas, no estaban en las planillas en muchas mesas, entonces un montón de cosas que la gente sabe que nos tiene que ayudar y se tiene que comprometer y dar ese pasito, que es un poquito lo que si me permitís, quiero invitar al vecino de Mar Chiquita que quiera realmente una transformación, que primero que se anime y después que nos ayude, que más allá de que nosotros agradecemos cada voto que tuvimos en las PASO y cada persona que nos vaya a votar en octubre, pero a veces con el voto no alcanza. ¿Sí? Porque vos votás y después no hay nadie que cuide tu voto no aparece en las planillas. Están adentro de las urnas, pues me ha tocado abrir urnas en donde había 50 votos que no nos estaban anotando en la planilla, eso en una mesa. Eso multiplicarlo por 97 mesas y te pueden faltar muchísimos votos. Entonces la gente tiene que entender de que la democracia, la libertad, la tenemos que cuidar entre todos. La gente tiene que sumarse, participar, ayudarnos a cuidar ese voto. Y aparte sumarse al espacio. ¿Por qué? Porque la política es un derecho del ciudadano, que muchas veces justamente los espacios tradicionales son bastante mezquinos en ese sentido, y no entra cualquiera a hacer política, porque si no tenés plata, no tenés relaciones, vínculos, no tenés apellido, no entrás. Bueno, este es un espacio nuevo, es un espacio libre, un espacio abierto en donde se recibe a toda la gente que quiera una transformación en el partido Mar Chiquita, que se quiera sumar con una propuesta, con una inquietud, con una problemática. Tenemos un equipo técnico, la verdad, de lujo como para poder ponernos a trabajar sobre cualquier, digamos, diagnóstico que haya que hacer y alguna propuesta para solucionarlo. Así que en eso es la idea, que la gente sea parte de esto. Principalmente el tema de salud, desde el primer día, redireccionar fondos para el área de salud. La problemática es muy profunda como para desarrollarla, porque no es solamente salarial, sino de condiciones laborales. Los médicos hasta arriesgan sus matrículas al trabajar en el partido Mar Chiquita, por eso hay muchos, de hecho tengo una médica en la lista, pero no trabaja en el partido Mar Chiquita, y pasa así con 2 médicos más que tengo trabajando en nuestros equipos técnicos. Entonces la problemática es muy profunda. Después, otro tema muy importante a trabajar acá es el tema de producción y trabajo, que va enlazado también con educación, con capacitar a la gente que esté preparada y traer fuente de trabajo genuina del sector privado, porque en Mar Chiquita, le pese a quien le pese, porque han tomado mal, es un dato lo que digo, no es una opinión, el 70% vive de un empleo estatal, ya sea porque es policía, o porque es docente, o porque es empleado municipal, pero es un universo muy grande que vive de impuestos, ¿sí? Que paga el 30% que es privado. Entonces, el tema acá no es eliminar el trabajo estatal ni municipal ni nada, es generar trabajo privado, porque la gente sola migra del trabajo, porque ¿cuánto cobra un empleado municipal hoy? Cobra muy poco, no le alcanza, termina de trabajar y tiene que ir a cortar el pasto porque si no, no le alcanza. Entonces tenés que generar las posibilidades y las oportunidades en el ámbito privado para poder achicar el Estado, porque el Estado se agranda ante esa carencia, ante esa falta de oferta laboral en el ámbito privado. Entonces eso por un lado. Y después, bueno, tomar decisiones que a veces son difíciles, pero en términos administrativos, que desde el Ejecutivo, que es lo que me va a tocar si la gente nos apoya en octubre, va a ser eliminar cargos jerárquicos, cargos políticos. Estamos hablando de que Mar Chiquita hoy en día tiene, por un lado, el empleado municipal, que como te decía recién no le alcanza, y por otro lado tenés 500 cargos jerárquicos que cobran muchísimo dinero. Entonces nosotros con la contadora del equipo ahí estuvimos mirando a hacer un enroque administrativo de eliminar al menos, porque encima cuando vos entrás al esquema municipal vos ves que tenés dirección, secretaría, coordinación, secretario, el coordinador del secretario, y así sucesivamente hasta el infinito. Y cuando entras a la función de cada persona,
son redundantes, o sea, es un copy y pegue, todos hacen lo mismo. Entonces, nosotros lo que planteamos es directamente eliminar de esos 500, 400 cargos jerárquicos, dejar y administrar esas funciones con 100, porque en teoría hacen todo lo mismo. Entonces, con esos 400 sueldos, lo que se haría sería redistribuir ese dinero, o sea, dividirlo en la cantidad de empleados municipales que cobran una miseria, están por debajo de la canasta básica, y, por ejemplo, eso es una medida que tomándola el 11 de diciembre, en enero mismo, los empleados municipales pasarían a cobrar 250.000 pesos por mes, que sería un salario digno. Esa es una de las medidas también más importantes en cuestiones administrativas y a corto plazo, que el ciudadano, sobre todo el empleado municipal, lo vería reflejado al mes. Y bueno, y en sintonía con eso, nosotros tenemos propuestas para el tema de transportes. Tuvimos reuniones con distintos empresarios que tienen unidades ya disponibles para poner y papeles en regla como para poder ponerse en una licitación en el servicio inmediatamente que comunique todas las localidades del partido de Mar Chiquita. Bueno, y con seguridad, que también es un tema que mucho de lo que elegimos este lugar para vivir, hoy en día estamos viendo de que hay hechos cada vez más graves y cada vez más frecuentes. ¿Sí? Ayer mismo hubo un hecho de inseguridad terrible acá, murió una persona apuñalada y es algo que antes no sucedía y ahora estamos empezando a normalizarlo, entonces tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la prevención en seguridad para que, bueno, estos lugares hermosos y estas localidades que con esa, como bien decías, diferencias que hay de idiosincrasias y de necesidades, pero lo que no perdamos la esencia de la tranquilidad.